Ok, voy a exponer las ideas centrales de los dos capítulos del libro La democracia, una guía para ciudadanos. El capítulo 8 tiene un título: ¿Qué instituciones políticas requiere una democracia a gran escala? Y ahí en ese capítulo Robert Dahl realiza un recuento de las prácticas y las instituciones que hacen realidad los valores democráticos. Argumenta que si uno se basa en la historia de estos valores y de estas instituciones, o si uno se basa en el examen de hechos e instituciones concretas realmente existentes en la actualidad, y finalmente si uno se basa en el estudio de los procesos de cambios políticos, por estos tres caminos se llega a las conclusiones por él propuestas. Estos prácticas e instituciones que él propone, que son aquí 6, ya no son 8: cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones y ciudadanía inclusiva. Estas instituciones pueden medirse en su funcionamiento, en su eficacia, a partir de la evaluación de criterios empíricos específicos, ¿no? Y que en esta evaluación de estos criterios empíricos específicos es como uno puede calar los rasgos institucionales de la representación democrática. El capítulo 8, pues entonces es un recuento pormenorizado de estas 6 instituciones, y en el capítulo 9 entonces ya pasa a ampliar un poco la discusión, que se llama capítulo 9, variedades 1, democracias a distintas escalas, y ahí arranca con variaciones sobre la tesis inicial del capítulo anterior. Sostiene Robert Dahl que una democracia democrática sí tiene las instituciones políticas que así lo definen, estas 6 que acabamos de enunciar. Y bueno, aquí sí ya entra a otros temas que ahorita enuncio para que ustedes los tengan presente, estimados alumnos y alumnas. Y si me da tiempo, los ampliaré o explicaré, y si no, pues voy a concentrar la mayor parte del tiempo de la exposición en lo que Robert Dahl hace en el capítulo 8, ¿no? Una descripción más a fondo de estas 6 instituciones. Pero bueno, eso ya lo veremos. Lo cierto es que ¿cuáles son los temas que aborda ya más ampliamente, abriendo un poco el obturador en el capítulo 9? Bueno, ahí, por ejemplo, Robert Dahl hace un análisis comparado entre la democracia antigua, la de los griegos, y la moderna, pues la actual, y que inicia en el siglo XVII en Estados Unidos, ¿no? Y lo que claramente Robert Dahl establece, lo que todos sabemos, que la moderna es una democracia representativa y que la antigua no lo era. Y que no solamente no es representativa, sino que además él sí destaca este dato, que la democracia antigua no era tan inclusiva como todos pensamos, ¿no? Acuérdense, las mujeres no participaban en una sociedad esclavista, y pues en una Grecia llena de extranjeros, pues tampoco los extranjeros participaban, ¿no? En fin, bien, en este capítulo 9 Robert Dahl vuelve sobre la interpretación histórica, y sus conclusiones, después de un análisis muy interesante, es que aunque la representación no es democrática, pensemos en el modelo de la representación de los padres fundadores de Estados Unidos, los reformistas democráticos en los siglos XVIII y XIX apuestan porque esta democracia que no es democrática, esta representación que no es democrática, se vuelva democrática, ¿no? Y lo hacen con sumo entusiasmo. Al ampliar la base electoral de una institución medieval como es el Parlamento, pues entonces llegamos al núcleo de la representación democrática moderna. Bien, luego una cuarta idea en este capítulo 9 es que esta parte es interesante. Yo les pido que la ubiquen y que se concentren en ella. En esta parte del capítulo 9, Robert Dahl ofrece un listado de las ventajas de la participación política directa
y junto con ello un listado de los problemas del gobierno representativo. Y es una forma curiosa de argumentar en realidad a favor de un planteamiento hegemónico, pero no por ello menos controvertido, ¿no? Ya verán que aquí lo que hay es una defensa de la representación frente a la participación, pero lo interesante es el juego que hace Robert Dahl, que conduce a una suerte de ironía, ¿no? La ironía de la representación es que ni de forma asamblearia ni de forma representativa pueden superarse los límites de la participación. El capítulo 6 aquí es muy, bueno, ¿cómo decirlo? Es un tema que hoy está en el centro del debate y la discusión, y Robert Dahl en este librito pues obviamente da unas pinceladas de una cuestión que por supuesto no puede ser formular aquí con suficiente espacio ni de forma satisfactoria, y que tiene que ver con la relación entre el corporativismo y la globalización, ¿no? Corporativismo por un lado, globalización por otra, como dos grandes desafíos para la democracia moderna contemporánea. Acuérdense que el corporativismo negocia en nombre de grupos y anula a los individuos, y por eso es un cáncer para la democracia. Y la globalización pues siempre conduce a un gobierno de expertos, que por lo tanto también es una especie de cáncer, enfermedad de la democracia, ¿no? Bien, bueno, creo que andamos bien de tiempo. Capítulo 8. ¿Qué instituciones políticas requiere una democracia a gran escala? Son 6 instituciones. Cargos públicos electos. ¿De qué va esta institución? Bueno, para decidir quién toma decisiones, ¿cuál es la mejor forma de conseguirlo? ¿Designándolos? Y por supuesto, entre mis amigos leales o mis familiares, o abriéndome a un procedimiento más incierto, que es el de someterme a una votación, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? ¿Por qué los cargos más importantes no deben designarse de manera arbitraria, o de manera unipersonal, o de manera autoritaria, ¿no? Pues los cargos públicos, los principales, la mejor forma, lo que les da más legitimidad es que sean electos, que se sometan a una elección. Porque los cargos públicos sustantivos son aquellos en donde en efecto está en juego quién decide qué decisiones se toman. Y una vez que esas decisiones se toman, pues obviamente tienen carácter obligatorio. El segundo cargo. Entonces, primer cargo, cargos públicos electos. Lo describe así Robert Dahl. Hace referencia al control de las decisiones político-administrativas gubernamentales, de las cuales están investidos los cargos públicos elegidos por los ciudadanos, ¿no? Segunda institución, elecciones libres, imparciales y frecuentes. ¿De qué se trata esto? Justamente es muy parecido a lo anterior. ¿Cómo puedo yo garantizar algo que parece tan sencillito, pero que nos va demasiado en juego en ello? Se llama imparcialidad. ¿Las madres son imparciales a la hora de tomar una decisión que afecta a sus hijos? ¿Los grupos de poder son imparciales a la hora de tomar decisiones colectivas? ¿No? Entonces, las elecciones, si algo tienen, es que cuando están bien hechas y cuando están bien implementadas, efectivamente provocan un efecto de imparcialidad. Dice Robert Dahl, los cargos públicos son elegidos en elecciones frecuentes conducidas con imparcialidad, en las que en términos comparativos hay poca coerción. Tercera institución, libertad de expresión, ¿no? ¿Para qué sirve la libertad de expresión? Para una cosa muy sencilla, para garantizar que las inconformidades de una sociedad puedan expresarse. Muchas veces estas inconformidades tienen un asidero de justicia, muchas veces no, pero lo que sí es que
se debe permitir la capacidad de crítica en una sociedad. Y eso lo garantiza todas aquellas instituciones orientadas a provocar, promover, fomentar la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay crítica en una sociedad. Y luego lo veremos, sin crítica pues tampoco hay libertad, ¿no? ¿En qué consiste la libertad de expresión? Los ciudadanos tienen derecho a expresarse sin peligro a un castigo severo sobre asuntos políticos, definidos en sentido amplio, incluyendo la crítica a los cargos públicos, al gobierno y al régimen político, y además también se puede incluir al orden económico y a la ideología prevaleciente. Capacidad de crítica al mainstream, a lo establecido. Ok. La cuarta institución, ¿no? Acceso a fuentes alternativas de información. ¿Qué estoy buscando con ello? Un valor de la democracia, la objetividad, que por supuesto es muy difícil de conseguir. Todo el mundo dice pues que no hay objetividad, que si yo fuera un objeto sería objetivo, pero como soy un sujeto soy subjetivo. Sí, bonitas frases. La objetividad es difícil de conseguir, seamos serios, estamos de acuerdo, ¿no? Todo este debate acerca de la objetividad de la ciencia, ¿no? Pero apostar por una inclinación posmoderna, por un subjetivismo que justifica mis posiciones y mis emociones de forma arbitraria, y si tengo poder desde mi subjetividad se las impongo a todos, como dicen en inglés, I don't think so. No, por favor, eso no va conmigo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos fuentes alternativas de información, porque los ciudadanos tienen el derecho, piensa Robert Dahl, de solicitar fuentes de información alternativas e independientes de otros ciudadanos, con expertos de otros periódicos, con una buena oferta de revistas, de libros y en general de medios de información similares, ¿no? Piensen cuando el PRI tenía un control sobre la información y entonces acallan a Excelsior y nace Proceso, y como Proceso es una fuente alternativa. Y eso es lo que hace grande Proceso, ¿no? De hecho, hoy mismo al propio presidente le molesta Proceso y sus portadas y en fin. Como sea, el propio Proceso hoy se da cuenta que tiene competencia, que en alguna época él era el estandarte de las miradas diferentes frente al poder y que hoy en esta sociedad hay de todo, ¿no? Y también, por supuesto, medios que se disfrazan independientes cuando en realidad no lo son. En fin, hay mucho aquí en juego, ¿no? Quinta institución, autonomía de las asociaciones. Bueno, otra vez, ¿los medios de comunicación tienen que depender de la publicidad oficial? ¿Sí o no? ¿O tienen que tener sus propias fuentes autónomas de financiamiento? Si el dinero es independencia, lo que aquí estamos hablando es que las asociaciones, estoy hablando más allá de los medios de comunicación, estoy hablando de eso más amplio que se llama sociedad civil, ¿no? Es decir, el derecho que tienen los distintos intereses y grupos de una sociedad en organizarse y de encontrar formas autónomas de expresarse, ¿no? Y eso es lo que garantiza la independencia. Los ciudadanos tienen el derecho de constituir asociaciones y organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes. Y la sexta y última institución, la ciudadanía inclusiva. No la ciudadanía secas, No solamente tener el derecho a tener una credencial electoral o a tener una credencial una credencial de elector, que en México es el equivalente a lo que existe en otros países, que es el DNI, es decir, una identidad ciudadana en donde el Estado te reconoce como uno de sus integrantes. No, para ser ciudadano pleno y ejercer derechos plenos, yo tengo que tener una ciudadanía de calidad, una ciudadanía inclusiva, una ciudadanía en donde yo soy capaz, porque tengo las condiciones para defender mi autonomía, mi dignidad, mi integridad, mi independencia. ¿Ven cómo esta resume todas las demás? ¿No? Ciudadanía inclusiva, que es efectivamente la que me garantiza en primera instancia eso tan simple que es el contar y el ser contado.
Eso que es tan simple que es el ser tomado en cuenta. Eso es tan simple que es el de saber que de alguna manera, por muy débil que sea mi voz, encontrará el canal para ser escuchado. Encontrará, aunque sea una voz débil, un espacio de resonancia que la amplifique para que se pueda escuchar. Entonces, bueno, la ciudadanía inclusiva, les decía yo, es un resumen de todo lo anterior porque los alumnos adultos residentes en un país y sujetos a sus leyes tienen derecho a sufragio, a concurrir a cargos electos, a expresarse libremente, a formas de participar en organizaciones políticas independientes, a tener acceso a la información, a tener derecho a otras libertades y oportunidades que pueden ser necesarias para el funcionamiento efectivo de las instituciones políticas a gran escala. En fin, todo el capítulo gira alrededor de una explicación más profunda de cada una de estas instituciones. Solamente destacaría una idea, el enfoque histórico que Robert Dahl defiende. Él defiende una suerte de una interpretación evolutiva, como si esto fuese una... Acuérdense de alumnos, alumnas, acuérdense un poco de Thomas Marshall, ¿no? Como si... Hay un peligro de teleología, pero como si esto fuese un proceso evolutivo. Es decir, estas 6 instituciones, para Robert Dahl le queda claro, no aparecen de golpe en un país, ¿no? Algunas tienen 300 años, otras son más jóvenes y de reciente aparición, algo decir, de aparición tardía, y de país en país, de región en región, hay una cosa que es un hecho: el momento de la aparición y la secuencia de estas instituciones varía tremendamente, ¿no? Y por eso tenemos la distinción entre instituciones más antiguas, democracias más antiguas y consolidadas, y democracias emergentes. Bueno, capítulo 9, democracias a gran escala. Miren, la parte de comparar la democracia griega frente a la democracia moderna lo vamos a ver con otros autores, y de todas maneras con lo que aquí está se los dejo a ustedes que lo vean por su cuenta. La comparación de la democracia participativa asamblearia versus la democracia representativa. Le remito a otros videos en el que ya cité, democracia del desencanto al asedio, y ahí se cuenta esta historia. Un tema nada más, porque me quedan 2 minutitos. El tamaño. ¿Importa el tamaño? No piensen mal, ¿no? En algunas cosas el tamaño no importa, eso nos los han dicho. Pero en otras sí, y en la democracia el tamaño sí importa. En el sentido del tamaño de la democracia, de la comunidad política, de los integrantes de la comunidad política. No es lo mismo participar políticamente en una comunidad de 5,000 miembros que en una de 5 millones, y peor en una de 50 millones. ¿Sí? El tamaño sí importa. Para esto, pues sí, ¿no? No me alburen y no piensen mal. Entonces, ¿el tamaño importa?, se pregunta Robert Dahl. Tanto el número de personas en una unidad política como la extensión de su territorio tienen consecuencias, es decir, el tamaño se importa para las formas de las democracias. Así que la pregunta es, ¿qué es demasiado grande para la democracia y qué es lo suficientemente pequeño? Analicen por favor esa simpática tabla de la página 125 que se llama El alto precio de la democracia participativa, y donde Robert Dahl examina el argumento de que la viabilidad con relación al número de los participantes y el tiempo que idealmente deberían destinar al desahogo de una agenda de gobierno, pues no es tan simple como en apariencia uno desearía desde una postura más incluyente y normativa, ¿no? Ok. ¿Queremos tomar una decisión? No es lo mismo si yo tomo la decisión en nombre de todos los integrantes de una materia en un aula, así la abro democráticamente a la participación de todos en el aula. Pero no es lo mismo la decisión que incumbe a todos los integrantes de la Universidad de la UACM, o al menos solo del plantel San Lorenzo Tezonco. Y no es lo mismo tomar una decisión que involucre a 5,000 estudiantes de ciencia política o a 3,000 o a los que sean, haciendo que todos participen, a que solamente tomen decisiones un cuerpo más limitado,
como por ejemplo podrían ser los profesores. Entonces, ¿se entiende el tema? El tamaño sí importa. Y hacer participativo una decisión tiene un costo. ¿Cuáles son las variables a considerar? El número de participantes. 1, 5, 500, 5.000, 5 millones, 50 millones. El número de aquellas personas que efectivamente participan y que hacen uso de la palabra. 50 alumnos y alumnas bajo el Domo Flores Magón no garantiza participación. Los que participan son los que hablan. Y de esos 50 abajo del Domo Flores Magón, hablan 10. Y de esos 10, 1 o 2 hablan con más autoridad. Así que lo de la participación y lo del tiempo de la participación y de lo del acceso real a quienes participan tiene sus consecuencias. Así que, en realidad, la conclusión de Robert Dahl es la misma. Ya sea de forma participativa o de forma representativa, la representación tiene límites, límites que con más profundidad y tiempo vamos a examinar en otras sucesivas clases. Por hoy dejo cubierto este material hasta aquí. Muchas gracias.